¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a estar conversando, por lo menos en los dos primeros temas, de cuestiones que están relacionadas con la salud. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Decías dos temas de salud. Uno tiene que ver con el Alzheimer. Sí. Y bueno, vamos a plantearnos algunos interrogantes que tenemos sobre Alzheimer, que por allí la gente se pregunta y desconoce. Sí, es un tema desde el punto de vista social muy importante por el nivel de afectación que tiene en el número de familias que en todo caso impacta, pero fundamentalmente en la dimensión del impacto, de lo que representa en todo caso la convivencia con una situación de esas características para el resto del grupo familiar. Eso me parece importante destacarlo, más allá de abordar algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con los cuidados que pueden llegar a generar una contención previa a la situación planteada. La doctora Melina Simoncini va a estar en un par de minutos nada más aquí con nosotros compartiendo el espacio para hablar de un tema muy interesante que desarrolla CONICET y que tiene que ver con la búsqueda de las consecuencias del paso de las pandemias, tanto la ola 1 como la ola 2, y los resabios que ha dejado en aquellas personas contagiadas o no, o aquellas personas que han recibido una vacunación. Es muy importante, en todo caso, lograr un contexto desde lo social de apoyo a esta investigación porque va a ser muy importante a futuro. Viajar, viajar, viajar. No es la canción de Decireles, sino es el tema que tendremos aquí en el programa porque estará Jorge Peroni, nuestro compañero en la radio, que hace el programa de televisión Rumbos, acostumbrado a recorrer el país, porque claro, de aquí en adelante el turismo nacional va a ser muy importante, no solamente para ustedes que tienen ganas de recrearse, sino también para las economías regionales. Y ahí vamos a insertar a la cuestión económica, Héctor, que tiene que ver con economías regionales. Sí, sin duda, porque si no hay un marco económico, en todo caso, que esté acompañando el proceso de apertura del turismo, va a ser muy difícil que esa rueda se pueda poner en marcha. Desde ya que todo lo masivo que pueda llegar a concretarse en materia de turismo va a ser satisfactorio por sobre todas las cosas, por las cargas que tenemos de prácticamente 1 año y medio, 2 años, en donde el encierro ha jugado un papel determinante en nuestra conducta social y en nuestra conducta y hasta en nuestra salud individual. En ese sentido, previaje será el tema en cuestión con respecto a viajar. Este plan que ha instrumentado el Gobierno Nacional, veremos los alcances que tienen y bueno, ¿es útil o no es útil? Yo calculo que sí, que va a ser muy útil en la medida en que se implemente. Vamos a los auspicios y al desarrollo del programa. Vamos a saludarla a la doctora Melina Simoncini. Melina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están Buenas ustedes? noches, bienvenida. Vos tenías algo que decirle a la doctora. Sí, la pregunta que le quiero hacer a la doctora, aquellas personas que no se han vacunado, ¿sirven para este estudio? Sirven. Toda la colaboración de la sociedad en general va a servir y mucho. De hecho, lo que estamos tratando de hacer es trabajar en diferentes barrios de la ciudad con la mayor cantidad de gente posible que pueda colaborar en esto. De hecho, se ha hecho un sorteo de manzanas y casas en las cuales vamos a trabajar con gente de todas las edades y nos va a servir el dato de aquella persona que no se vacunó, que piensa que no tuvo la enfermedad y quizás la tuvo y fue un asintomático. Pensemos que esta enfermedad tiene un comportamiento muy extraño, muy raro, y lo cual hace que cualquier dato sea valedero para este estudio, ¿no? Bien, este programa comenzó este lunes, se va a extender por algunos meses. Se ha informado en los medios de comunicación y hay gente que está expectante, dice, me va a tocar a mí, van a venir a mi casa, van a entrar en mi casa, ¿cómo lo van a hacer? Contanos un poco. Sí, nosotros este lunes iniciamos la primera fase del estudio, sí, que es el contacto con la gente. Los equipos tanto de diferentes universidades como de CONICET, estrictamente identificados, se están acercando a las casas, a las diferentes manzanas de la ciudad y se identifican y de ninguna manera, cabe aclarar, tienen que entrar estas personas dentro de las viviendas por cuestiones de seguridad, tanto para las personas que van a visitar como para las personas visitadas.
es que ninguno puede ingresar a la vivienda, simplemente en esta primera etapa es un acercamiento hacia los hogares, donde le explicamos, le comentamos de qué se trata el estudio, les dejamos un folleto y una encuesta a completar. En esa encuesta vamos a tener información muy importante y muy rica, como por ejemplo la situación de la vivienda, la cuestión de cómo se ventila o las condiciones en que la familia o los convivientes se desarrollan en el día a día, que puede ser de mucha importancia el hecho de esta cuestión de que durante la pandemia estuvieron o no aislados, si estuvieron todos enfermos o no, justamente esto de que si hay algunos vacunados dentro de del mismo domicilio y otros no vacunados. Entonces la variedad ahí puede hacer la información mucho más rica, ¿no? Ahora, Melina, más allá de la identificación de ustedes, digo, en el contacto con la gente, el tema más importante es, en todo caso, lograr un vínculo y una confianza con la gente y una toma de conciencia en el sentido de que es importante el trabajo que ustedes están haciendo para el desarrollo de la convivencia futura. Es decir, pues eso va a significar, va a poder haber políticas de Estado, esas políticas de Estado van a estar mejor direccionadas que si no se tiene la información, que es algo que ha ocurrido hasta ahora, es decir, que en muchos aspectos se ha trabajado a tientas en el sentido de tratar de contener a la pandemia. Sí, sí, seguro que sí. Como les comentaba, este es un inicio, es una primera parte donde se va a extraer información, pero hay una fase siguiente que es la de obtener pequeñas muestras de sangre, que lo que va a hacer es un pinchacito en el dedo, una gotita de sangre, y ahí vamos a poder ver la situación de los famosos anticuerpos que tan conocidos son hoy en día. Entonces, a partir de esto también vamos a tener información de aquellas personas que quizás se vacunaron y no generaron anticuerpos. Hay algunos casos muy excepcionales, pero existen. Personas que no se han vacunado y han sufrido la enfermedad o han padecido la enfermedad y generaron anticuerpos de manera activa. Entonces, la diversidad ahí van a brindar muchos datos y que van a plantear o van a mostrar una foto de la situación actual para también tener en cuenta a futuro qué decisiones hay que tomar. Santa Fe tiene 500.000 habitantes, son 1.000 las casas que se van a estar ubicando o sorteando, bueno, más allá de la cantidad de personas que haya en cada una de las casas. Generar anticuerpos. Hay personas que no han generado anticuerpos y han contraído la enfermedad. ¿También va a dar ese resultado? ¿Vamos a tener un resultado en ese sentido? Vamos a conocer gente que quizás, como les decía, fueron asintomáticos y piensan que no tuvieron la enfermedad y la tuvieron o la padecieron. Personas que padecieron la enfermedad no generaron anticuerpos o algunos que sí generaron anticuerpos. Entonces creo que el panorama va a ser muy amplio, por eso se está trabajando con 1.000 viviendas, que en volumen de trabajo es mucho realmente. Hoy en día están los chicos quienes colaboran con el estudio trabajando, golpeando puerta por puerta. Lógicamente la recepción de algunas personas es la mejor, otras quizás un poco reticentes por algunos temores, miedos, bueno, hasta que nos identificamos, les comentamos de qué se trata el estudio, bueno, y podemos llegar. Y lógicamente esta cuestión de la difusión del estudio es fundamental. Ustedes a la gente que le hagan el análisis le van a extraer una gotita de sangre del dedo. Exacto. Puntualmente. Sí, sí. ¿Qué infraestructura necesitan ustedes para el trabajo que van a hacer? Bueno, como les decía, en este estudio son varias las instituciones que están trabajando, ya sea CONICET, las Universidades Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y la infraestructura que tenemos en cuanto a laboratorios y mano de obra calificada es grande, así que en eso vamos a disponer, incluso vamos a utilizar para el análisis de estos anticuerpos los kits de CONICET que fueron diseñados y desarrollados por CONICET, así que en eso no tenemos mayores problemas, vamos a llevar adelante el estudio, sí. Por último, preguntarte, ¿estaba planificado esto hacerlo antes de que la gente se inocule? Esa era la idea central. Bueno, los ha llevado a modificar esa situación, pero también en esa modificación va a aportar un montón de otros datos que quizás se tendrían que haber hecho en un segundo estudio o en un tercer estudio, ¿verdad? Exacto, sí. La idea de este estudio era justamente ver la situación sin la vacunación. Por suerte, esta vacunación fue avanzando rápidamente y así ahora tenemos otra nueva variable que es personas vacunadas y no vacunadas que se va a incorporar al estudio,
que es igualmente rico y la información que se va a brindar es muy buena. Bueno, tiene que ver con el éxito o no de la campaña de vacunación, ¿no? Porque por otro lado, mucho no se sabe respecto de la vigencia de la protección de aquellas personas que están vacunadas. Y me parece oportuno, en todo caso, tener con los datos de la cantidad de tiempo que llevan transcurridos de vacunación, cuál es el escudo que tienen. Sí, ese va a ser otro dato, esta cuestión de que los anticuerpos o esta pelea que había entre la primera y segunda dosis, si los anticuerpos bajaban o no. Bueno, vamos a tener personas que todavía han recibido la primera dosis u otras que han completado el cronograma de vacunación y vamos a tener también esa foto de la situación actual de esas personas. Bueno, ¿sí? ¿Este estudio cuánto tiempo lleva? Este estudio llevará algunas semanas todavía el levantamiento de datos de la encuesta y posteriormente iniciaremos con la toma de datos de anticuerpos. Va a ser un estudio que va a llevar un tiempo por la cantidad o el volumen de datos, pero estamos tratando de acelerarlo lo mejor posible. Melina, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, y mucha suerte, por supuesto, en lo que tiene que ver con la eficiencia del trabajo. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya está con nosotros en un par de minutos nada más el doctor Hugo Valderrama. Ya venimos. Bien, como habíamos anticipado en la apertura del programa, vamos a tomar contacto con Hugo Valderrama, un profesional encargado, entre otras cosas, de gerontología. También es un especialista en el área de neurología. Y esta semana se ha cumplido o se ha planteado la fecha aniversario con la que se recuerda a nivel mundial el tema del Alzheimer. Así que ese es un tema sumamente delicado, como decíamos en la apertura del programa, impacta de lleno en la familia, impacta también en la sociedad. Doctor Valderrama, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, contanos por favor qué representa en todo caso el padecimiento del Alzheimer, no solamente para el paciente, sino para el grupo que lo contiene. Bien, esta es una enfermedad que lamentablemente a medida que avanza hace que se pierda la autonomía de la persona. Entonces, a medida que se pierde la autonomía, se genera dependencia en los que están alrededor, en la familia, que generalmente intenta ayudarla, y justamente es muy importante estas discusiones porque por lo menos uno tiene una base de qué significa la enfermedad y por dónde iniciar. Porque lamentablemente el sistema de salud a nivel nacional, como pasa en muchos países, tiene muy relegado esta enfermedad a pesar de que es tan frecuente. Entonces termina produciendo un efecto dominó en aquel que sin tener conocimiento, sin tener vocación, porque no hay por qué tener vocación tampoco, y sin tener tiempo, intenta hacer lo que puede. Entonces es una enfermedad muy complicada y muy difícil para la propia persona y para todo lo que le rodea. ¿Es hereditaria? Es la pregunta que la gente se hace. Más uno siempre tiene cercano a alguien que ha padecido esta enfermedad o que está transitando por esta enfermedad. Y bueno, los hijos, los nietos se preguntan, ¿es hereditario esto? La herencia es un factor de riesgo más, como también lo es, por ejemplo, factores vasculares como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, como también lo es el sedentarismo, dormir mal poco tiempo durante muchos años, trastornos psiquiátricos. O sea, es una enfermedad multifactorial. Por suerte, como consuelo, no tiene una herencia en la que sí o sí, si uno tiene un padre o una madre con esta enfermedad, la va a padecer. Si no, estaríamos todos muy complicados, porque de hecho es una enfermedad muy frecuente, y por suerte no. Sí hay que entender que la herencia, yo siempre lo explico como si fuese un número para sacarse la enfermedad, es un numerito más, y todos los otros factores de riesgo que nombré también son un número, entonces cuanto más números, más posibilidades tengo de tener la enfermedad, de padecer. ¿Cómo es, digamos, el proceso que en todo caso le permita al paciente poder llegar a determinar algunos avisos que esté en el umbral de una situación de esta naturaleza? Se cortó un poquito, no sé si me escuchan Sí, ahí. sí. No, la pregunta está relacionada con el paciente puntualmente, en el sentido de cuáles son los avisos que puede ir percibiendo en el sentido de que esté en el umbral de una situación de esta naturaleza. Bien, lo primero que siempre hay que estar alerta es que entender el concepto que con la edad no es que se pierden las funciones mentales y es normal perderlas, ¿sí?
sino que es patológico y hay que observarlo. Hay algo que está pasando si ustedes detectan que alguien o uno mismo está teniendo dificultad en sus funciones mentales, ya sea en su memoria, el lenguaje, la capacidad de razonamiento, cualquier otra función. Esto es muy importante porque justamente por esta falta, esta desinformación que hay, el dicho típico es, bueno, en realidad es por la edad, mi mamá, mi papá ya están grandes y está bien que repita las cosas y que le pase esto y que le pase lo otro. No, hay que entender que si no hay una cuestión distinta, un diagnóstico diferencial, como un déficit en atención, ansiedad u otra cuestión que esté interviniendo sobre las funciones mentales, y realmente hay un déficit propio de la función mental, es patológico. Entonces, eso es la primera medida para detectarlo, porque si no, al entenderlo como normal, la persona no consulta ni consulta a los familiares. El signo típico de la enfermedad de Alzheimer es sobre la memoria a corto plazo. O sea, que todas las cuestiones nuevas que ingresen cuesten entenderlas. Y de hecho, tiene que comprender también que una red que esté afectada en el cerebro no significa que las otras redes estén afectadas. Y esto confunde mucho, porque pueden decir, bueno, no, mi mamá, mi papá repite las cosas, pero tiene mucha capacidad para, no sé, para hacer análisis políticos, tiene capacidad para tomar opiniones, tiene capacidad para orientarse, y uno puede tener una afectación ya de leve a moderada, inclusive severa en la memoria a corto plazo y todavía conservar otras funciones. Entonces, cuando se encuentran con una persona externa a la familia, es típico que le digan, no, pero si tu mamá y tu papá está fenómeno, pero en realidad no están entendiendo y no conocen de fondo la problemática que se vive al día a día con la persona y uno lo detecta cuando está junto a ella. Entonces eso confunde más. Entonces hay que tener entendido que cualquier déficit, aunque sea en una función de la persona, hay que consultar. Y ahí después el neurólogo, el especialista, va a hacer la diferencia entre si se trata de una patología ya sea transitoria, por una cuestión conductual, de ansiedad, o si hay un déficit concreto y se utilizan más que nada las herramientas denominadas test cognitivo. Bien. Las cuestiones son pérdida de la memoria, ser olvidadizo o ser reiterativo. Porque a veces uno puede ser olvidadizo o no recordar, hoy lo tengo en la punta de la lengua y decir, che, me está pasando esto. ¿Eso tiene que ver con Alzheimer o no? Sí. A ver, todos nos podemos olvidar de muchas cosas y de hecho cosas que parecen graves, ¿sí? Eso puede pasar a cualquier edad. Generalmente cuando no es una afectación propia de la memoria, de las redes de la memoria, es porque hay un desvío de la atención. Ese desvío de la atención generalmente se produce frente a situaciones que nos desvían inclusive la atención aunque no querramos. Por ejemplo, tenemos una preocupación muy grande. De hecho, también puede pasar con una alegría muy grande. Supongamos que tenemos un viaje por hacer y estamos muy entusiasmados. Entonces, todo lo que desvíe la atención va a hacer que el paso siguiente, que es memorizar, no se pueda lograr. Entonces, todos en momentos de ansiedad y estrés muy frecuentes podemos olvidarnos muchas cosas. Lo que hay que prestar atención es si eso ya no está en relación a momentos de ansiedad y estrés, cuando no encuentro un por qué puede ser que esté desviando mi atención, cuando además es más frecuente y más intenso. Y por supuesto observar lo mismo en aquel ser querido o inclusive no hace falta ser un familiar, puede ser un amigo, alguna persona que uno lo esté detectando, que está disminuyendo el desempeño y decirle que consulte. Entonces, la memoria siempre tiene un límite, no es que falle, a veces tiene límites. Por ejemplo, el tener la punta de la lengua una palabra tiene que ver con una memoria que se llama memoria semántica. Esa memoria semántica se puede estar alterando en sí misma y tener después una dificultad ya para la fluidez del lenguaje y recordar palabras, o puede ser una cuestión transitoria en donde tengas al mismo tiempo en mi capacidad de atención selectiva y por momentos pierda esas palabras y después de esa información que voy juntando y a veces generalmente sin quererlo el cerebro sigue trabajando y uno al ratito lo recuerda o a las horas lo recuerda. Pero eso le va a ser muy difícil a la persona en sí misma hacerse el diagnóstico solo y diferenciarlo. De ahí es donde tienen que ir a los neurólogos y consultar y que se haga ese diagnóstico diferencial. Bien. Doctor, ¿qué es lo que pasa cuando la persona comienza a perder autonomía? Digo, desde el punto de vista de la contención de quienes lo rodean, ¿cómo actuar frente a una situación de esa naturaleza? Bien. Hay una dificultad muy grande para los que se acercan a la persona que está alrededor, como usted dice, porque, a ver, el paciente con demencia en general empieza también con un síntoma que se llama nosognosia. La nosognosia es la incapacidad del cerebro de entender la propia enfermedad. Y va como los otros síntomas de un gris claro, un gris oscuro y un negro. Entonces, a medida que va avanzando la enfermedad, cuanto más grave,
generalmente la persona menos la capta la que la padece. Entonces cree no necesitar ayuda. Y hay que entender que esto no es una cuestión de negación psicológica, de que me niego a aceptarlo, sino que hay una red que no identifica las propias enfermedades, los propios déficits porque falla. Y entonces, cuando es leve, sienten una angustia y dicen, me parece que me estoy olvidando de esto, lo otro, pero no le dan importancia. De hecho, generalmente nunca consultan. Yo, en 15 años que me dedico exclusivamente a la neurogeriatría, todavía ningún paciente con demencia ha llegado solo al consultorio y sacado un turno, ni siquiera en demencia leve. Sí, en lo que se llama deterioro cognitivo leve, que es otro concepto donde justamente la autonomía todavía se conserva. La diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia es justamente que en el deterioro cognitivo leve la persona detecta el déficit por cuenta propia, consulta, todavía tiene autonomía y se ven todas las medidas que se puedan de prevención para iniciarlo. El que ya tiene una demencia empieza ya con esa nosognosia, entonces es muy difícil asistir y cuidar al que no sabe lo que tiene, que cree no tenerlo, porque de hecho, imagínense ustedes que de golpe, para que entiendan la reacción y cómo funciona ese cerebro que está afectado, de golpe yo a ustedes les dé el diagnóstico, lo cual no se hace, porque no se le da el diagnóstico directo con ese nombre al paciente con demencia, porque lo único que va a hacer es angustiarlo. Entonces, si ustedes les digo que tienen una demencia tipo Alzheimer, que se empiezan a necesitar asistencia y cuidado, que hay una persona que los asista en su casa, o distintas modalidades. Entonces ustedes van a tener una reacción que es más, lo primero que van a decir es que yo estoy loco, que de dónde saqué ese diagnóstico, que ustedes están muy bien y que no necesitan nada. Bueno, el mismo rechazo hay hacia un familiar, hacia un ser querido, de cualquiera que lo pueda ayudar. Esto no pasa siempre, pero sí es frecuente, y entonces le es muy difícil a la familia. Y por eso le decía que hay 3 aspectos básicos, que es el conocimiento, la vocación y el tiempo que hay que tener, que sobrepasan lamentablemente al cariño que siempre se desea y tiene que estar presente de la persona hacia la que tiene que asistir y cuidar, pero son cuestiones básicas que hay que tener, y cuanto más avanza la enfermedad, generalmente se necesita una infraestructura más grande. Al principio es solo supervisión y estimulación, y después ya además de eso es un equipo de salud alrededor. No hay cura para esta enfermedad, pero sí la ciencia ha avanzado y lo que se puede hacer es ir retrasando el avance de esta enfermedad. Si bien cada paciente evoluciona de distintas formas, pero hay más o menos un parámetro respecto a este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, es así. Lo primero que hay que hacer es todos esos factores de riesgo que la persona tiene y que podrían haber generado en conjunto su enfermedad y que hacen que avance más rápido, tratar de frenarlos y evitarlos, generar todo el estímulo saludable que se pueda hacer cerebro para que las neuronas que todavía están sanas creen conexiones y en el balance con las enfermas intenten compensar todo lo que se pueda. Y a su vez tratar de evitar nuevos inconvenientes que agraven la patología. Por ejemplo, una de las principales causas frecuentes que hacen escalones y pasa la enfermedad leve, moderada, severa son las infecciones. Porque además el cerebro de manejar las funciones mentales, la conducta, la parte motora, también maneja el sistema inmune. Entonces el sistema inmune empieza a caer y empiezan a haber infecciones. Y cualquier patología que afecta del cuello hacia abajo a un paciente que tiene demencia también va a afectar su cerebro. Y quizás sale una neumonía, sale una infección, si sobrevive una fisura urinaria, y de golpe ven que agravó muchísimo sus funciones mentales, que alteró su conducta. Eso se ve muy frecuentemente. Entonces a veces la curva no es como uno cree, y hay que estar preparado para cada momento, no solamente para tratar de evitar esas infecciones lo que se pueda, sino para tratar de, cuando iniciar el tratamiento lo antes posible. Lo mismo pasa con factores nutricionales, con otros factores que tienen que ver con el cuidado del cerebro y del cuerpo. Bien, doctor, ¿qué es lo que pasa con el proceso de avance de la enfermedad con respecto al resto del organismo? Digo, por ejemplo, a las piernas, a los brazos, a la posibilidad de una movilidad o no, las dificultades que en ese sentido se le pueden plantear al paciente. Sí, no todos los pacientes con demencias tienen alteración motora, pero es muy frecuente. Lamentablemente tienen que hacerse una idea de que es al revés de la evolución del ser humano. Fíjense que el ser humano, el bebé tiene 3, 4 meses y empieza a tener capacidad para mantener la cabecita y el tronco. Después, inclusive uno vieron que le ponen la mano detrás para sostenerlo porque no puede mantener bien. Eso se llama ataxia fisiológica. Es el tronco, el cerebelo, está intentando mantener el cuerpo y conectando neuronas, y algo que a nosotros nos parece instintivo y común, en realidad el cerebro lo aprendió en su momento en su vida. Después empieza a caminar el bebé a pasos cortitos, a los 8 meses, 1 año, y de hecho esa es la marcha que generalmente la familia primero detecta cuando la cuestión ya está avanzada, que es el caminar a pasos cortos. Fíjense que algunas personas mayores que padecen esta patología mantienen los pies separados, caminan a pasos cortitos,
y ateniéndose y agarrándose de cosas. Muy parecido a un chico de 1 año cuando empieza la marcha, porque hay una involución de esas neuronas motoras y esa coordinación de la marcha que está fallando, como falla la memoria trasalia. Ojo, aclaro que uno puede tener trastornos en la marcha en equilibrio sin tener demencia. Es muy frecuente, o sea, tener solamente trastorno en equilibrio y sin tener una alteración en la cognitiva ni en la conducta. Y bueno, cuando ya la persona camina de esa manera, imagínense que ya antes perdió los reflejos y la capacidad de acomodar el cuerpo frente a una caída. Generalmente pasa que, como está esa nosognosia, esa falta de reconocimiento de la enfermedad, la persona termina cayéndose y como no puede evitar la caída, cae como un dominó. A veces tiene lesiones severas, a veces más leves. No es que hay huesos más fuertes, más débiles, más allá de la osteoporosis, sino que depende cómo pega el hueso y contra qué superficie, desde qué altura. Entonces es una cuestión de suerte, hasta que estadísticamente hay un test, por ejemplo, se llama Etinetti, que evalúa riesgo de caída en 1 año, y estadísticamente es muy probable que tenga una lesión severa. Y eso hay que prevenirlo, hay que tratar de, primero, si es que la persona, el paciente lo acepta, tratar de lo posible brindar ayuda física como un andador, como mínimo un trípode, y después gente que está alrededor tratando de evitar lo que se pueda. Y más que nada, frente a la caída está la asistencia, porque imagínense que esto pase una caída estando la persona sola en su vivienda, no va a tener posibilidad de comunicarse con nadie. Cuando la enfermedad avanza mucho más, lamentablemente, si se llega a una instancia última y severa y tiene un trastorno de motor muy importante, ya se parece a una persona recién nacida, como fuese un bebé, que no puede mantener el tronco ni siquiera en sillones adaptados, y también, por ejemplo, puede perder la deglución, la capacidad de contener orina y materia fecal, se parece a un bebé ya muy chiquito. No todos llegan a esa etapa, pero cuanto más se sobrevive a la enfermedad, más chances hay de llegar, lamentablemente. El 21 de septiembre es el Día de la Primavera, pero ahí va el tip para que la gente lo recuerde. Es el día que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. La Argentina tiene una alta cantidad de personas que tienen Alzheimer. ¿Qué es lo que está diciendo la última estadística reportada? Los argentinos, ¿cuántos somos? Cada 1000 personas, la cantidad que padecen esta enfermedad. Miren, en realidad, para ser un poco más certeros, hay que establecerlo por rango de edad, porque esta enfermedad, el otro factor de riesgo y modificable es la edad. Entonces, a medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia. Lamentablemente, y fíjense la importancia de esto da como certero de los hábitos saludables, que depende del país, hay más o menos incidencia, o sea, hay factores externos a uno que influyen. De hecho, si estamos hablando de alimentación, de trastornos de ansiedad, psiquiátricos, insomnio, de factores de riesgo que son modificables y que influyen, claro, depende de los recursos y cómo vive la gente en el país, van a influir más sobre esta enfermedad. Y hay países que tienen la mitad, casi la incidencia nuestra. En el 2012, todos los años en realidad, se reúnen para congresos mundiales y de expertos sobre este tema, y en el 2012 fue muy interesante porque además de reunirnos los neurólogos, también se reunió el G12 a nivel mundial y se establecieron objetivos para el año, ya inclusive a largo plazo, 2050, para que en estos años, estos 30 años, se empiezan a establecer tanto investigación como medidas para disminuir estos factores de riesgo, porque esto termina afectando un estado completo, porque el costo es inmenso, y si uno no hace prevención, no alcanza el dinero para brindar servicio, evidentemente, para todas las personas que lo están padeciendo. Respecto a la pregunta concreta, arriba de los 60 años es más o menos el 1 o 2% de las personas, o sea, 1 o 2 cada 100, pero ya arriba de los 70 aumenta un 5 a un 10, ya arriba de los 80 es un 25, un 30, y arriba de los 90 a veces hay países que es la mitad de las personas. Hay que entender también que la otra mitad tiene un cerebro activo, que a su vez la mitad que tiene esta patología no necesariamente siempre es severa, puede ser leve, moderada, severa, y la que tiene un cerebro activo, generalmente lo que hay que dejar también como mensaje que más allá de la genética que uno tenga para muchos factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol, el propio numerito que si tengo a alguien dando vuelta a mis padres y mi familia con esta enfermedad, no tienen que ser una excusa, de hecho es al revés. Cuando uno tiene la mala suerte de tener una genética que es predisponente, tiene que hacer de manera religiosa los hábitos saludables para vivir lo mejor posible con la mejor calidad de vida. Y hay que entender que los hábitos, por suerte, no se está pidiendo nada complejo, sino hacer ejercicio, alimentarse correctamente, dormir bien. O sea, es complejo para la vorágine que vivimos, pero en realidad son hábitos que son beneficiosos y te hacen sentir mejor
y hacen que tu cerebro funcione mejor, no solamente al momento de prevenir la enfermedad, sino toda la vida. El que tiene esos hábitos saludables tiene mucha más chance de desempeñarse mejor en la vida, de hecho de competir mucho mejor que aquel que no los tiene. Bien, doctor Hugo Valderrama, muchísimas gracias por el aporte que termina de hacernos al programa y a la sociedad fundamentalmente, a partir de lo que es su conocimiento y su punto de vista respecto de lo que terminamos de preguntarle. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la discusión. Bueno, muy bien. El doctor Hugo Valderrama, realmente interesantísima la conversación con él, sobre todo por el impacto que tiene la enfermedad desde el punto de vista social y fundamentalmente para dentro de la familia, ¿no? Yo lo decía recién, 21 de septiembre, Día de la Primavera, y también, más allá de que es el Día del Fotógrafo, es el día que se recuerda esta enfermedad del Alzheimer y es el día de tomar un poco de conciencia respecto a los hábitos que tenemos. Sí, sobre todo tomar prevenciones. Me parece que ese es el tema, el camino más importante a realizar es previo a que se declare una situación de esta naturaleza. Vamos a la pausa y vamos a salir de un tema doloroso como este para ir al tema de los viajes. Mezclado con la economía, pero bueno, no importa. Aguantemos un poco y pensemos que vamos a poder viajar. Bien, bueno, iniciamos esta otra etapa del programa. Decíamos, habíamos estado hablando del Alzheimer hasta recién, íbamos a hablar de los viajes y lo vamos a recibir a Jorge Peroni. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Sí, bien. Realmente, digamos, muy impactados por este nuevo plan previaje que en principio se las trae, ¿no? Y yo diría que a mi criterio es un excelente proyecto. Tiene algunas cuestiones que hasta tanto se terminen de concretar, hay muchos detalles a tener en cuenta, digamos, ¿no? Hasta que la gente termine de entenderlo cómo es y los prestadores también se vayan sumando todo el tiempo. O sea, hay que aceitarlo. El plan es bárbaro, porque es un reactivador del tema turismo que se ha caído tanto en estos últimos casi 2 años, y la actividad lógicamente necesita de estas inyecciones para poder tener, digamos, un horizonte previsible. No te olvides que, o no se olviden que el turismo, para ser efectivo, necesita de inversiones muy importantes en infraestructura, en los casos de, por ejemplo, hotelería, en los casos de restaurantes, en los casos, por ejemplo, de transportes, catamaranes y otras tantas infraestructuras que se necesitan como para movilizar grandes flujos de visitantes, ¿no? Bien decías, 2 años, Jorge, sin turismo, y no es que uno intuye, así va a ser. Los argentinos vamos a vacacionar en Argentina. Aquellos que tengan la posibilidad y decidan vacacionar, lo van a hacer en la República Argentina y van a descubrir o redescubrir el país. ¿En qué sentido lo digo? Muchos irán a conocer el sur que no conocen, otros el norte, otros la parte central, otros el litoral. Y lo hemos charlado muchas veces en la radio. Uno piensa hacia adelante, hacia las próximas vacaciones, cómo se van a ir gestando. Y bueno, va a ser una cuestión de oferta o demanda. ¿Cómo serán los precios? Es la otra pregunta. Y este previaje creo que es una herramienta que tiende a eso, a nivelar la situación de los costos en cada uno de los lugares para que no se desmadre, en el sentido de que sea inaccesible el poder viajar. Hay varios ítems a tener en cuenta. Primero, cuáles van a ser los operadores y los actores que van a poder formar parte de este plan previaje. En principio, alojamientos, transporte aéreo, transporte terrestre, restaurante, todo lo que son actores secundarios como por ejemplo casas de artesanías, atractivos turísticos, por ejemplo empresas de catamaranes, como te decía, para movilizarse por distintos lugares por ejemplo, el Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche, u otros sectores de la Argentina que necesitan precisamente cataratas, por ejemplo, que te brinda el servicio Jungle Explorer, te brinda el servicio del paseo por las cataratas en lanchones gigantes que permiten al visitante disfrutar de ese servicio que es realmente muy apetecible para los que llegan y ven
cómo se divierta la gente. Y Jorge, por otro lado, seguramente habrá una instancia de intermediación, ¿no? De la gente que habitualmente ha tenido una agencia de turismo, ha tenido, digo, otros servicios, guías, por ejemplo, en cada uno de los lugares. Vamos a hacer una breve pausa, lo vamos a incorporar a Matías Batista después de la pausa que vamos a hacer para mezclar estas dos cosas, la expectativa y la economía. Dos instrumentos que se tienen que juntar para que el objetivo que planteaba Daniel, que saliéramos de viaje, sea posible. Ya venimos. Bien, Matías, te sumamos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches, Héctor, Daniel, Jorge, ¿cómo les va? Muy buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, viste que estamos viendo cómo hacemos posible, por un lado, que un plan que permita hacer que crezca el turismo pueda estar acompañado por la economía. Esa es la conversación que vamos a tratar de establecer entre los cuatro y llegar a alguna conclusión puntual, si es posible, si no es posible. Los escucho. Bien, este plan, Jorge, ¿cómo hace la persona que presta un servicio? Ejemplo, una 4x4 para llevar y traer gente a un lugar determinado y tiene que ingresar en este plan. Debe inscribirse, debe blanquearse. Blanquearse. Concretamente es blanquear todo. Bien. O sea, primero que si a mí me acostumbraron a que yo soy usuario del plan, quiero que me sigan dando el 50%, porque ya me acostumbraron, ya eso está dentro de mis cálculos cuando voy a proyectar un viaje, por lo tanto, yo cuando me voy a ir de mi ciudad al destino que elegí, ya voy con ese porcentaje del 50% cargado en mi cuenta del Banco Nación y con una aplicación en el celular, yo ya en ese momento voy dispuesto a gastarlo, a ese 50%. ¿Por qué? Porque ya pagué un 50% de aéreo, mejor dicho, pagué el 100% del aéreo, pagué el 100% del alojamiento y por supuesto que cuando me reintegran ese 50% lo voy a gastar en otra cosa. Perdón, Entonces, yo quiero sí. contratar, un ejemplo, en Belén, Catamarca, quiero contratar un prestador de servicio, un guía, que me lleve en su camioneta 4x4 hasta el campo de Piedrapome. 300 kilómetros hasta el campo de Piedrapome, en plena Puna, 3.400 metros de altura. Es una excursión de día completo. ¿Cuánto me puede salir? 30.000 pesos. Por más pera, o menos. Por persona. Claro, Por por persona. Ajá. 30.000 pesos. Me llevan, me traen. Voy en una 4x4, voy seguro, voy con alguien que conoce, porque son lugares ásperos, ¿no? Sí. En plena Puna. Maravilloso, por supuesto. Únicos. Ahora, ese prestador no está inscrito prácticamente en ningún lado. Necesita carnet de conducir profesional, porque está trasladando pasajeros. Necesita estar inscrito como agencia de turismo, porque está trasladando pasajeros. O sea, Para tener el beneficio de vos agarrar con tu celular y pasarle el costo de Claro. que vos tenés en la tarjeta. Entonces, yo lo que quiero hacer con mi celular es utilizar ese 50% para pagarle el servicio a ese prestador, pero resulta que no todos están inscritos. Lo Bien. mismo si yo elijo un comedor. Yo no sé si todos los comedores están inscritos. Bien. ¿Qué dice Matías con respecto a ese tema? Es excelente lo que dice Jorge, porque esa es una de las patas más importantes que tiene el programa, que es la de el blanqueo de una enorme cantidad de agentes turísticos, de empresas turísticas, de hospedajes turísticos, que le van a permitir al Estado recuperar una gran cantidad de ese dinero que vuelca en el esquema del previaje. A mi criterio, el previaje es un esquema que vino para quedarse, que cuando el gobierno empiece a ver que, y yo creo que este año, por los datos que ya se están manejando, hoy estaba mirando recién unos datos, hasta esta fecha ya se facturó el 60% de lo que se facturó en todo el año pasado, por lo cual ese dato que hoy dije en la radio, que vamos a estar probablemente triplicando los valores del año pasado en cuanto a turismo y la utilización del previaje, no tengo ninguna duda de que va a ocurrir así, de esa manera. Entonces el gobierno logra motorizar el consumo, motorizar la industria turística, apuntalar el PBI desde esa arista,
logra una mayor recaudación por el blanqueo de un montón de actividades que están vinculadas al turismo. Y una tercera cosa que logra es que al anticiparse ya en agosto, septiembre y octubre todos los esquemas de previaje de cara a la temporada de turismo, lo que logras es anclar precios de referencias para el turismo con un proceso inflacionario que está en alza, con un proceso de devaluación que está en alza. En consecuencia, este esquema le va a permitir al gobierno dotar de mayor previsibilidad en cuanto a precios y funcionar quizás también como ancla antiinflacionaria para el sector turístico. Para Ajá. el televidente que está mirando, ¿cómo explicamos el previaje? Porque hay muchos que están sintiendo hablar del previaje, pero no saben bien cómo funciona el previaje. Bueno, Y por ahí bien, no van a ir a lo una que- agencia de turismo, por ahí por internet pueden tomar algún servicio con previaje. Mati, ¿cómo funciona? Bien, lo que tiene que hacer la gente es inscribirse en la página de previaje.com.ar y también inscribirse en Mi Argentina, que es una aplicación que se descarga del teléfono, muy sencilla y que funciona. Además, tenés de todo en esa aplicación, tenés hasta el seguro de tu auto registrado. En consecuencia, vos haciendo la carga, lo que haces es, después cargas tu viaje, vos cargas el viaje que pensás hacer, cargas la factura de pago de ese alojamiento, de esa agencia de turismo con la cual contrataste, o del aéreo o del colectivo. Esa factura que vos cargas te van a dar un crédito que se va a activar a partir de la fecha en la que vos cargas el viaje. Suponte que vos querés viajar en febrero, haces la carga del viaje ahora, en los próximos días, en octubre está la habilitación para febrero, y vos cargas la factura, te hacen un reintegro de crédito de hasta el 50% con un límite de 100.000 pesos por persona. O sea, yo, mi mujer, podemos hacer una compra cada cual por su lado. Yo pagaré el alojamiento, mi mujer pagará el aéreo, y ahí nos hacen el reintegro a cada uno del crédito para que lo utilicemos, como decía bien Jorge, durante el viaje en gastronomía, en la contratación de alguna excursión, en la contratación de algún divertimento que uno quiera utilizar. Bueno, ahí puedo ir usando el crédito, o en otro viaje que quiera hacer. Yo puedo hacer vacaciones de verano y quedarme con el crédito. ¿Para qué? Para utilizarlo después en alojamiento en las vacaciones de invierno, porque se puede utilizar el crédito durante todo el año 2022. Me parece que es una ventaja muy, muy interesante para que todos aprovechemos. Se cargan los datos en la página web, se cargan los tickets. Hay que prestar atención a las fechas de cargas, ¿no? Todos los viajes que se hagan a partir de enero del 2022, yo quiero viajar en enero, tengo la ventana de octubre hasta noviembre para cargar todos los comprobantes. Si quiero viajar a partir de febrero, tengo todo diciembre, noviembre y diciembre para cargar los comprobantes que yo vaya generando mediante las compras. Hay que prestarle mucha atención a las cargas de los datos y de los comprobantes. Yo aconsejo, hiciste el cierre de la compra, empezá a cargar los comprobantes en la página web, ¿no? Bien, Jorge, va a ser una ingeniería viajar. Va a ser una ingeniería, pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, esto sí llegó para quedarse. Va a ser muy interesante a medida que el usuario le vaya encontrando el gustito a viajar con este sistema. Y además, ojo, hablábamos de que el prestador se tiene que inscribir, se tiene que blanquear y demás, pero también el prestador, a medida que el usuario le vaya exigiendo tener la posibilidad de poder usar esa factura y ese descuento, el operador, el prestador va a terminar entendiendo de que le va a convenir estar en clientes, blanco, y tener esto clientes. cuando se llegue a aceitar de esa manera va a funcionar un violincito. Ajá. Claro, a ver, te vas a Pumamarca, hay dos bodegones para comer. Uno está lleno de gente porque tiene previaje, Claro. el otro no tiene previaje. Claro. Eso va a suceder. Va a suceder Como pasó eso. con la billetera Santa Fe aquí en la ciudad de Santa Fe. Exactamente. A medida que empezaron a ver que tal supermercado vendía más porque tenía esto, tal negocio de ropa vendía más porque tenía la billetera Santa Fe, y lógicamente esto es oferta y demanda. Bien. Va a llegar ese momento. Mati, decime que los jubiladitos vamos a poder viajar también.
Bueno, el gobierno viene preparando para los jubilados una estrategia con respecto al turismo de jubilados y previaje que se va a anunciar en estos días y se habla de un reintegro de hasta el 70% para los jubilados, superando el 50% que nos otorgan al resto de los ciudadanos. Es muy interesante lo que marcaban recién Daniel y Jorge con respecto a que una vez que se empieza a aceitar el esquema, solito todos caen en el esquema y entran en el esquema porque les conviene, porque es una estrategia ganadora. Ganadora para los vendedores de turismo, ganadora para los consumidores, ganadora para el Estado, como lo es Billetera Santa Fe. En el mismo esquema va a empezar a funcionar y incorporaron lo que es Billetera Banco Nación, porque el crédito podés pedir que te lo devuelvan o en una tarjeta, por lo cual después te manejás con el postnet, pero lo ideal es que pidas Billetera Banco Nación, que te devuelvan el crédito ahí y directamente para nosotros santafesinos, que ya la tenemos clara, pagás con QR y se terminó, vas utilizando ese crédito desde Billetera Banco Nación. La verdad que la alternativa es muy interesante y coincido con Jorge, esto vino para quedarse. Bien, podemos hacer un programa de turismo. Sí, sí. ¿No te parece? Lo transformamos, Daniel. Me parece que sería más que conveniente. Lo que ¿Vos querés- pasa es que no va a querer acá el amigo. ¿Vos querés poner la agencia de turismo, Jorge? Mati, ¿te sumás? Yo con irme de vacaciones a Con eso te contratarlos a alcanza. ustedes, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde hay que ir? Porque yo voy. Claro. Y yo sí me puedo sumar como jubiladito también. Bueno, Con el bolsillo. claro, con el bolsito, como un pobrecito. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, amigos, por venir. Gracias, Matías. Nos encontramos la Un semana abrazo. que viene. Ya la ráfaga dice que esto se terminó.